Muy bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, al inicio de estas 3 jornadas sobre el marco regulatorio del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor, de la planta de cannabis y sus derivados, que se ha organizado el Instituto de Estudios Judiciales junto con la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Antes de comenzar con las exposiciones que tenemos hoy, vamos a escuchar primeramente a Lucía Faciglione, quien es directora de la lucha contra la narcocriminalidad de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. También vamos a escuchar a Constanza Canali, quien es asesora en la temática que hoy nos convoca ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y a Cristian Martínez, director provincial de Investigaciones y Análisis Criminal, proveniente de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. Bueno, Lucía. Buenas tardes a todas y a todos. Muy contentos de arrancar con estas 3 jornadas, dando inicio a la primera con Aramis Lascano y con Victoria Vaca Paunero, que Aramis es integrante de acá de la Subsecretaría de Política Criminal, especialista en políticas de drogas, y Victoria es defensora provincial, así que un gusto contar con ellos para este primer encuentro. Y también muy contentos de contar con la presencia de Cristian Martínez del Ministerio de Seguridad de la provincia y con Constanza Canali del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que en conjunto pudimos llevar adelante, pudimos cerrar con el Instituto de Estudios Judiciales, que también agradecemos el espacio y la predisposición para llevar adelante esta serie de encuentros. Simplemente eso, agradecer, presentar a los ponentes del día de hoy, a los expositores del día de hoy, contarles también que los próximos 2 encuentros que nos quedan, vamos a abordar con Marina Sedán, especialista en cannabis de la Universidad Nacional de La Plata, aspectos científicos relativos al cannabis, y el último día, que es el día viernes, se va a estar el responsable del programa de cannabis del Ministerio de Salud de la Nación, Marcelo Morante, que también tiene a cargo el registro el ReproCam, que es el registro en el cual están inscritas las personas que están habilitadas para cultivar o para producir derivados del cannabis con fines medicinales o terapéuticos. Y bueno, por último, comentarles un poco que la iniciativa de llevar adelante esta serie de encuentros, que esperamos que sean los primeros, pero esperamos también seguir capacitando a operadores y operadoras del Poder Judicial para clarificar sobre todo cuestiones relativas a la normativa vigente, que la normativa vigente es la Ley 27350, la ley que regula el uso, digamos, del cannabis con fines terapéuticos. Justamente clarificar cuestiones relativas a esta ley que muchas veces entran en colisión con la ley 23737, que es la ley de drogas, y que desde el ámbito penal es la que fundamentalmente se aplica en materia de persecución del narcotráfico. Pero bueno, en este caso, abocarnos justamente a las cuestiones que pueden generar malos entendidos o que son relativas a cuestiones estrictamente de salud, y que está bueno, que es muy interesante que todos y todas conozcamos para llevar adelante y respetar, digamos, llevar adelante nuestra tarea, respetando los derechos, digamos, de acceso a la salud de las personas que están contempladas bajo esta legislación. Así que bueno, le cedo la palabra a Constanza. Muchas gracias a todos y a todas por estar.
Hola, buenas tardes. Gracias, Lucía, en principio por este espacio. La verdad que agradezco un tiempo donde la cuestión del cannabis bueno, ha ido aumentando, digamos, ha ido presentando, más aumentando lo que tiene que ver con la demanda hacia tanto el sistema, a distintos espacios, ¿no? Tanto de salud como judicial, como de seguridad y, bueno, otros científicos. Por eso celebramos este tipo de encuentros y este tipo de capacitaciones que, bueno, como lo veníamos hablando con Lucía y como lo fuimos transitando nosotros también en el Ministerio de Salud, vemos que estos espacios de capacitación responden a una demanda justamente de esto, ¿no? De aclarar cuestiones vinculadas al uso del cannabis terapéutico, cuestiones vinculadas, como viene, digamos, a todo lo que tiene que ver con los aspectos que se va conociendo desde el mundo científico y, por supuesto, con todas las cuestiones vinculadas al mundo de lo jurídico, que, como decía Lucía, pueden generar tensión al momento, principalmente de las prácticas institucionales en las que tenemos que intervenir. Entonces, este espacio me parece que justamente lo que viene a dar respuesta es a debatir, por un lado, a repensar prácticas y a repensar paradigmas que, bueno, en la clase de hoy, Victoria y también, digamos, todos los que sean parte del encuentro de hoy podremos como repensar, ¿no? Nosotros hemos tenido desde el Ministerio de Salud una gran respuesta a un curso de capacitación similar para profesionales y para equipos del campo de la salud y para agentes de la salud, donde es una demanda importante poder contar con información de calidad y poder contar con información que pueda generar nuevas prácticas que el cannabis está invitando a dar respuesta. Así que les quiero agradecer donde nos convocan a participar conjuntamente desde las primeras reuniones. Siempre fue como muy bienvenido el intercambio de saberes, de opiniones, de experiencias institucionales. Participó un compañero del Ministerio, Juan Ignacio Lozano, en una primera reunión. Esto se viene trabajando con compromiso tanto del Instituto de Estudios Judiciales como de la Subsecretaría de Política Criminal desde donde nos convocaron. Así que, bueno, como decía Lucía, ¿no? Este espacio como para seguir pensando cómo garantizar este derecho a la salud, que tiene que ver justamente con la atención de dolencias y con el seguimiento de la calidad de vida de muchas personas de distintas edades. Así que, bueno, gracias por la invitación y acá estamos para acompañar y colaborar con este proceso vinculado al uso del cannabis terapéutico. Gracias. Bueno, hola, ¿se me escucha? ¿Me escuchás, Camilo, ahí? Sí, bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Cristian Martínez. Yo soy el director provincial de Investigaciones y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Principalmente quiero agradecer por la invitación, porque cuando se tocan estos temas, creo que, sobre todo en temas vinculados a lo que tiene que ver con la ley 27.350, en cierto modo toca directamente al Ministerio de Seguridad y por supuesto a la policía de la provincia de Buenos Aires. Nosotros desde la Dirección Provincial de Investigaciones bajamos lineamientos hacia la policía respecto de investigaciones complejas vinculadas al narcotráfico, al narcomenudeo y por supuesto a la tercer pata, que es el lavado de activos. Ahora bien, nos surge este nuevo paradigma que tenemos que tratar y que tenemos que discutir y que principalmente tenemos que capacitar a las fuerzas de seguridad. Porque, como decía Constanza, es un fenómeno que cada vez crece cada vez más día a día. Y me parece fundamental articular algún tipo de capacitación para las fuerzas policiales, porque, digamos, lo que yo noto es que muchas veces el desconocimiento genera dos problemas. El primer problema es no saber qué hacer.
Y el segundo problema es formarle una causa penal o comprometer judicialmente a una persona que quizás de repente no tiene ningún impedimento legal o no está infringiendo ninguna ley. Y simplemente con una situación más clarificada en el lugar y una consulta a un fiscal se puede solucionar telefónicamente. Pero para eso hay que trabajar, hay que discutir y hay que capacitar. Y no solamente a las áreas de narcotráfico e investigaciones, porque la policía de la provincia, me parece, creo, tiene un gran despliegue territorial y es una temática que puede abarcar a las distintas especialidades de la policía de la provincia. Digamos, pensando en voz alta, me imagino un control automotor de la policía de seguridad vial, camino a Mar del Plata, y vos de repente tenés aceite de cannabis en el auto porque te vas de vacaciones, digo, como poner un ejemplo. Entonces, me parece que es muy importante informar, capacitar y trabajar de manera transversal con todos los organismos, porque es algo que empezamos a discutir ahora y quizás antes no estaba en la agenda de un Ministerio de Seguridad, no estaba en la agenda de la Subsecretaría de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad, y hoy sí está, y como digo, como es algo transversal, toca dentro del ministerio a 2, 3 o más áreas tranquilamente, y ni hablar otros ministerios, justicia, salud, con lo cual me parece sumamente importante este ámbito de discusión, de reflexión, y marcar una agenda de acá para adelante, un rumbo. Lo importante es tener un rumbo, es saber a dónde uno quiere ir. Y empezar a construirlo, digamos, la predisposición del Ministerio de Seguridad para participar de estas charlas y luego eventualmente articulando con el subsecretario Javier Alonso, que tiene a su cargo toda la formación y capacitación de las distintas áreas de policía, bueno, generar charlas en, digamos, no solamente, como le decía, en las áreas nuestras específicas de investigaciones, sino en las distintas áreas, que son muchas, y teniendo en cuenta también que es una policía con casi 100.000 hombres, con lo cual me parece que no solo es interesante, sino que es un desafío muy importante. Y como proyecto de formación y capacitación, creo que en definitiva no solo nutre a los policías, sino también, sin entrar en detalles, le da ciertas garantías a aquellas personas que están cumpliendo con la ley del uso medicinal, digamos, ¿no? Porque no quiero entrar en polémicas, pero bueno, ayer veía un procedimiento un poco complicado de prefectura en La Plata con una odontóloga que tenía aceite de cannabis y bueno, una situación, bueno, quizás con formación, con capacitación, también con la participación del Poder Judicial, hay situaciones que se pueden evitar. Desde ya yo les agradezco la invitación, poder formar parte de este encuentro virtual, y que sepan simplemente que por lo menos nuestras áreas están dispuestos a participar siempre cuando ustedes lo necesiten, cualquier tipo de colaboración, y por supuesto marcar una agenda a futuro para todo lo que tenga que ver con charlas de formación, capacitación, no solo para funcionarios ministeriales, sino también para los oficiales que tienen que hacer cumplir la ley. Así que bueno, le dejo la palabra a Camilo y nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, gracias Lucía, Constanza, Cristian. Ahora, antes de comenzar con las exposiciones, recordarles que para preguntas, aportes que quieran realizar, se encuentra abierto el espacio de chat, que pueden encontrar, depende del dispositivo que usen, abajo o en el margen derecho de la pantalla. Bien, vamos a empezar con las exposiciones de hoy. Les recordamos que esta actividad comienza hoy, pero bueno, también se va a desarrollar el próximo jueves y viernes, siempre en el mismo horario y siempre en el mismo enlace de acceso. Hoy vamos a escuchar a Victoria Vaca Paunero, que es defensora oficial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y Aramis Lascano, que pertenece a la Dirección de la Lucha contra la Narcocriminalidad de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Así que Victoria, Aramis, los escuchamos. El espacio es de ustedes de ahora en más. Bueno, muchas gracias Camilo por la presentación. Bueno, en primer lugar, junto con Victoria les vamos a acompañar y vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Vamos a desarrollar diferentes dimensiones, ¿no?, vinculadas al marco regulatorio del cannabis medicinal. La idea es justamente tratar de
de introducir con ciertas coordenadas interpretativas en relación a la ley, para luego también abrir espacio a cualquier tipo de pregunta e intervención que de la audiencia, del público quieran hacer. ¿Bien? Bueno, a mí me toca en primer lugar desarrollar un poco lo que tiene que ver con el marco normativo, ¿no? de la ley 27350, que es un poco la que nos ocupa hoy. Pero antes de ella, en relación a las intervenciones de quienes iniciaron y presentaron la actividad, nos parecía importante hacer alguna breve referencia a la ley 23737, ¿no? Porque justamente es la mirada dominante, ¿no? Sobre estos asuntos de diferentes dimensiones, ¿no? Y la idea es tratar de desestabilizar esa mirada dominante a partir de lo que podamos compartir hoy con Victoria, ¿no? Y también con el resto de las personas que van a exponer. Un poco, para hablar de la ley 23737 hay que tratar de situarla en un contexto particular, ¿no? La ley de 23737, que es la Ley Nacional de Estupefacientes, fue sancionada en 1989 en un contexto en que la Argentina, el año anterior, había adherido, ¿no? a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y justamente cuando otros países estaban reacomodando y realineando a un paradigma, a una mirada, ¿no? de la cuestión de las drogas, en el cual convergían discursos asociados a la defensa social, la seguridad ciudadana y nacional, hasta conformar, digamos, hacia fines de la década del 80 y comienzo de la década del 90, una matriz prohibicionista abstencionista, ¿no? Que es la categoría que suelen utilizar algunos autores y autoras acá en Argentina, ¿no? Además, en ese contexto, el Estado argentino era señalado por diferentes funcionarios y funcionarias de Estados Unidos como un país productor de cocaína y también como un paraíso financiero, ¿no? Una serie de acusaciones que a Argentina no favorecía, ¿no? Porque en ese momento estaba en búsqueda del apoyo de Estados Unidos para acudir a instituciones multilaterales de crédito para poder abordar problemáticas vinculadas a la devaluación, al proceso inflacionario y al impacto de esos fenómenos en nuestro país y en la sociedad, ¿no? Ese tipo de cuestiones, de alguna manera, fueron condiciones de posibilidad, en conjunto con muchas otras, para conformar esta matriz prohibicionista abstencionista que, de alguna manera, penetra lo que tiene que ver con la ley de drogas, ¿no? La Ley Nacional de Estupefacientes. Esta matriz prohibicionista abstencionista implica pensar, por ejemplo, en campañas preventivas, ¿no? Que se concentren en que aquellas personas que nunca habían consumido no empezaran a hacerlo, y quienes ya lo habían hecho, lo sigan haciendo, quienes ya lo habían hecho o lo seguían haciendo, abandonaran esa práctica, ¿no? Todo ello bajo la amenaza de ser alcanzados por la ley penal, ¿no? Por ejemplo, Argentina, cuando sancionó esta ley nacional de estupefacientes, también lo hicieron otro tipo de países como Bolivia, ¿no? Que Bolivia aún todavía tiene esa ley de drogas sancionada también en un contexto muy parecido al de Argentina, ¿no? La ley 23737, ¿sí? Lo que hizo fue reformar justamente la ley anterior, que era la ley 20771, un decreto ley en realidad. Y lo que hizo la ley 23737 en relación con esa ley fue ampliar las conductas y las penas de los delitos de tráfico de 4 a 15 años de prisión, ¿sí? Y parte de la idea, ¿no? Que es lo central, que un poco nos parece importante compartir hoy, de que toda conducta asociada a las sustancias que no tuviera fines médicos o científicos debería ser considerado un ilícito, ¿no? Eso como la coordenada interpretativa que atraviesa, digamos, a toda la ley, que muchas veces atraviesa las discusiones en el ámbito internacional vinculados a los estupefacientes, ¿no? Y en relación a la ley 23737, lo que nos parecía importante traer a colación hoy, es el artículo 5, ¿no? Que el artículo 5 señala que será reprimido con prisión de 4 a 15 años de prisión y multa de 45 a 900 unidades fijas, el que sin autorización o con destino legítimo, ¿sí? Resaltando esta cuestión de sin autorización o con destino legítimo, siembre o cultive plantas o guarde semillas para producir o fabricar estupefacientes o elementos destinados a tales fines, produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes, y una multiplicidad de verbos típicos que muchas veces son complementarios, que muchas veces no son tan lineales en la interpretación judicial que se puede hacer al respecto, pero nos parecía importante resaltar esta cuestión de sin autorización o con destino legítimo, ¿no? Que es ahí donde se introduce lo que venimos a conversar hoy, ¿no? Que tiene que ver con la ley 27350, ¿sí? La ley 27350 fue sancionada en el año 2017 y fue producto de la presión de activistas, de organizaciones de la sociedad civil, con una fuerte incidencia y visibilidad de mujeres,
madres y personas que se dedican al cuidado de niños, niñas, adultos y adultas, que requerían justamente cannabis medicinal para el abordaje de sus dolencias, sus patologías, de sus padecimientos, en articulación con actores claves en el Congreso Nacional, y la judicialización también de una serie de prácticas que eran criminalizadas, ¿sí? Y hoy en día vamos a ver que eso ha cambiado un poco, vinculado a derechos asociados a la salud y a la libre determinación, ¿no? A través de amparos, sobre todo, ¿no? En ese contexto. Estamos hablando de los años previos a 2017. La ley 27350 estableció un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, y esta legislación fue acompañada por el decreto 738 de 2017, ¿no? Que es un decreto que hoy fue derogado, pero que nos parecía importante traer para compartirles hoy, porque, bueno, justamente las limitaciones de ese decreto dieron lugar a las reformas normativas que fueron introducidas recientemente, ¿no? Y que nos parecía importante compartir. Este conjunto de disposiciones, es decir, el decreto 738 en conjunto con la ley 27350, condujeron a una interpretación burocrática y restrictiva de los derechos reconocidos por la ley, ¿no? Por la ley 27350. Si bien se dispuso la creación del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales bajo la órbita del Ministerio de Salud, este no fue dotado de los recursos necesarios ni tampoco se consideró la demanda de quienes promovieron la iniciativa vinculada al autocultivo, ¿no? A reconocer el derecho al autocultivo. Solo posibilitó el acceso al cannabis medicinal para el abordaje de una única patología que es la epilepsia refractaria, ¿no? Durante la implementación de esta normativa no se introdujeron nuevas patologías ni tampoco se consideraron las dificultades emergentes en las dinámicas de acceso importado al cannabis medicinal, ¿sí? Estos obstáculos y la falta de reconocimiento del autocultivo con fines medicinales fueron justamente los motivos que fundaron nuevas acciones de amparo ante la Administración de Justicia para justamente exigir el reconocimiento del derecho al autocultivo para el abordaje de otro tipo de patologías que no eran reconocidas por la ley en ese entonces vigente, ¿no? Ahora bien, ya introduciéndonos un poco más en lo que sucede recientemente y las modificaciones que han sucedido recientemente, en noviembre de 2020, ¿sí? El Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto reglamentario número 883, ¿sí? Este decreto reglamentario sustituyó y derogó justamente al decreto 738 y de esta forma contribuyó al proceso de reconfiguración de la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados e incorporó al derecho al autocultivo controlado para sí o para terceros y terceras, ¿no? Que ahora vamos a ver un poco a qué nos referimos con eso. Entre los fundamentos del decreto 883 de 2020, ¿sí? Se señalan justamente las dificultades y los obstáculos del entramado normativo anterior. Se cita una recomendación de expertos y expertas de la Organización Mundial de la Salud que señalaron la necesidad de eliminar el cannabis y el aceite de cannabis de la lista 4, que es la clasificación o la categorización más estrictamente controlada de la Convención Única de Estupefacientes, ¿sí? Una de las 3 convenciones de estupefacientes que sostiene, digamos, el régimen de fiscalización y control de estupefacientes en clave internacional. Esta lista 4 está integrada por sustancias dañinas o con beneficios médicos limitados, como por ejemplo la heroína o la cocaína, ¿no? Entonces, estos expertos y expertas de la OMS señalaron que el cannabis permanezca, digamos, en ese nivel de control, restringía gravemente el acceso y la investigación sobre posibles terapias derivadas de la planta, y además, estas recomendaciones, ¿no? que hicieron expertos y expertas de la OMS fueron el punto de partida por el cual la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas decidió reclasificar al cannabis en diciembre de 2020 y así reconocer sus usos medicinales, más allá de, bueno, que ese proceso de reclasificación y la permanencia del cannabis en una de las listas, digamos, de estupefacientes de esta clasificación de la Convención, es cuestionable en el sentido de cómo fue llevado adelante y que muchas organizaciones y muchos expertos y expertas han señalado algunos matices en relación a eso. Lo importante es justamente que se ha reconocido en el ámbito internacional, que justamente a veces funciona como un cuello de botella el prohibicionismo en relación a las imposibilidades que pueden hacer los estados para
retirarse de los tratados o volver a los tratados realizando modificaciones en el ámbito local de su normativa vinculados a diferentes sustancias. Pasó un poco con Bolivia, ¿no? Cuando se retiró del tratado y volvió con algunas reservas cuando modificó, digamos, el estatuto de la hoja de coca, ¿no? Esa cuestión nos parecía importante traer un poco hoy con Victoria. Y además de estos señalamientos, lo que señala los fundamentos del decreto, ¿sí?, es que justamente lo que viene a hacer este decreto 883 de 2020 es es cumplir, digamos, con los verdaderos propósitos de la ley 27350. Así que podríamos resumir muy simplificadamente en tres dimensiones, ¿no? Por un lado, garantizar y promover el cuidado integral de la salud. Por el otro, equilibrar el derecho de acceso a la salud y la seguridad sanitaria. Y en tercer orden, que esto nos parece lo que condensa, digamos, lo que venimos a compartir hoy, crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro, inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica, ¿sí? Estas modificaciones normativas que sucedieron, digamos, recientemente, permitieron que puedan cultivar, digamos, con fines terapéuticos, medicinales o paliativos del dolor, 3 actores, o 4, podríamos decir. En primer lugar, personas autorizadas para realizar su tratamiento o su representante legal, ¿sí? En segundo lugar, una tercera persona, un cultivador o cultivadora, ¿no? Esta figura que se conoce popularmente como la cultivadora o cultivador solidario-solidaria. Y en tercer orden, una organización civil autorizada a esos efectos, ¿sí? Hay algunas consideraciones que hoy vamos a omitir porque vamos a reservar para la exposición, sobre todo, que realice Marcelo Morante, en tanto representante de la autoridad de aplicación de la ley 27350, pero bueno, la idea era por lo menos introducirlos con los lineamientos generales, ¿no?, en el día de hoy. Esta normativa además fue acompañada por otras resoluciones que las complementaron. Una de ellas es la resolución ministerial 800 de 2021, de marzo de 2021, que lo que hace es crear el registro de programa de cannabis, ¿sí?, lo que se conoce como ReproCan también popularmente, bajo la órbita de la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Salud de la Nación. Entre las condiciones para inscribirse en el registro de programa de cannabis, se comparten básicamente 2. Una es ingresar, digamos, cargar, ¿no?, que eso también, implicancias prácticas también la va a compartir Marcelo Morante, seguramente en la última exposición. Ingresar un consentimiento informado bilateral firmado por él o la paciente y por un profesional o una profesional médico o médica. Además de este consentimiento informado bilateral, una indicación médica donde justamente se señale cannabis medicinal para el abordaje de algún tipo de padecimiento. Y además una cuestión importante que brevemente mencionaremos hoy, que esta autorización que emite, digamos, el registro de programa de cannabis tiene una validez de 1 año, ¿sí?, y es, podemos abrir comillas acá, prueba fehaciente y autosuficiente del cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley, ¿no? Digo, abrimos comillas porque tiene que ver con algo que dice el artículo 10 de la resolución 800 de 2021, en el cual explícitamente señala cuál es la legitimidad, digamos, que se le otorga a la persona y también al certificado a la hora de demostrar el cultivo y también reconocer justamente el derecho al autocultivo, ¿no? Además de estos señalamientos, la resolución 800-2021 hace algunas menciones un poco más explícitas, ¿sí? En primer lugar, dice que la cantidad de plantas florecidas, ¿sí?, tiene que ser entre 1 y 9. Ese es el tope máximo, digamos, que establece la ley, ¿sí? Y la franja en la cual debería limitarse la interacción entre el médico y médica y el paciente o la paciente o quien va justamente a solicitar el acceso a cannabis medicinal y se vincula justamente con un profesional o una profesional de la salud. Este sería el umbral, digamos, ¿no? Por otro lado, también hace un señalamiento en relación a superficies de metros cuadrados cultivados y explícita que tiene que ser hasta 6 metros cuadrados, ¿sí? Eso también como máximo. En tercer orden, también establece condiciones para el transporte, ¿sí?
entre 1 y 6 frascos de 30 mililitros o hasta 40 gramos de flores secas. ¿Sí? De estas dos modalidades, digamos, habilita esta cuestión del transporte que un poco también compartió Cristian en la intervención que tuvo al inicio. ¿Sí? Esta cuestión de qué sucede en este tipo en un control vehicular y de qué forma se puede demostrar o hasta qué punto se puede demostrar justamente la legitimidad del derecho al autocultivo y del derecho a la salud, ¿no? Que estamos hablando justamente de eso. Y además de eso, otra cuestión que explicita, digamos, esta nueva reglamentación tiene que ver con que el Ministerio de Salud aclaró, justamente ante algunas confusiones que había apenas salió la reglamentación, en torno a de qué modos y de qué forma debería llevarse adelante el cultivo controlado, y estableció que este cultivo puede ser interior o exterior, ¿sí? Cuando refiere a cultivo interior, justamente no, lo que señalaron en este comunicado oficial es que no debe confundirse con el término anglófono indoor, ¿no? Que refiere al cultivo bajo cobertura, es decir, al cultivo bajo condiciones controladas, ¿sí? Cuando hablamos de cultivo bajo condiciones controladas, nos referimos, o se refieren, digamos, en este sentido, al resguardo de condiciones climáticas, de suelo y fitopatológicas extremas que logra el control de las variables y permite la obtención de un producto medicinal más seguro y predecible. ¿Sí? Esto es un comunicado oficial del Ministerio de Salud en relación a la resolución 800 de 2021. ¿Sí? Igualmente, vamos a compartir, digamos, todo este material y toda esta normativa que estamos mencionando ahora en una carpeta, ¿sí? Que va a tener acceso al Drive los participantes y las participantes, para que puedan de alguna manera tomar todas estas referencias y en todo caso profundizar y consultarlas, ¿sí? Ahora bien, respecto también a algo central, que también ya para abrirle paso a Victoria, algo central que tiene que ver justamente con esta cuestión de los cambios de paradigma y qué tipo de miradas son las dominantes en relación a este tipo de fenómenos, ¿no? Nosotros no estamos hablando acá de la Ley Nacional de Salud Mental, tampoco estamos hablando explícitamente de la Ley 23 y 37, sino que estamos hablando de otra legislación donde se reconoce justamente una serie de derechos y en consecuencia una serie de obligaciones asume el Estado a partir de ello, ¿sí? Que también un poco Victoria le va a comentar algo al respecto. Respecto justamente a quién debe monitorear él o los cultivos, que él o los cultivos sean llevados adelante bajo estas condiciones y en efecto por fuera justamente del sistema penal, el anexo tercero de la resolución 800-2021 establece, ¿sí? En la séptima cláusula del consentimiento informado bilateral que, y ahora abrimos comillas, ¿no? Él o la paciente acepta recibir en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso, inspecciones por parte de la autoridad estatal pertinente a fin de constatar el cumplimiento del tratamiento prescrito por él o la profesional. Y de esta manera, esta observación, este señalamiento que hace el consentimiento informado bilateral y que hace explícitamente la ley, tiene que ver con explicitar, enfatizar que la autoridad de aplicación para garantizar, digamos, el ejercicio de este tipo de derechos es el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Y en ese sentido nos parece importante enfatizar eso, ¿no? Porque justamente la introducción de este nuevo paradigma, la introducción de esta nueva mirada, implica también mirar este tipo de fenómenos a partir de nuevas coordenadas interpretativas, a partir de nuevos paradigmas, nuevas historias de experiencia que justamente desestabilizan, digamos, muchas de las experiencias precedentes que valieron, digamos, el ejercicio de derechos que ahora ya no son, de alguna manera, criminalizados, por lo menos en estos términos, y más allá, obviamente, de los diferentes obstáculos y las diferentes dificultades que puede haber en su implementación por parte de las agencias que intervienen, ¿no? Ahora bien, mientras nos acomodamos un poquito acá, le cedo la palabra a Victoria, y bueno, y quedamos después atentas a cualquier tipo de pregunta. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada voy a dar las gracias por el espacio, por la oportunidad. Este tipo de posibilidades y oportunidades de capacitar en la temática son sumamente valiosas.
principalmente porque todos los que estamos aquí escuchando, todos y todes, estamos formados en una cultura prohibicionista, que es la cultura que transformó en el siglo XX una planta de cannabis, una planta básicamente, que es una de las tantas plantas que tenían usos ancestrales, medicinales, terapéuticos, religiosos, etcétera, la transformó en una sustancia prohibida, ubicándola en una legislación a la par de otras 2 plantas, son las únicas 3 plantas que están incorporadas en el Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el cannabis, la dormidera y la hoja de coca, y la planta de coca, perdón, la incorporó y dejamos de verla simplemente como eso, como una planta, para empezar a verla estrictamente como una cuestión de prohibición, como una sustancia que de alguna manera debía ser combatida, que generaba en sí misma, por su mera existencia, un problema de salud pública, y a las personas que de cualquier forma se acercaran a esta sustancia o hicieran uso de esta sustancia, verlas como asociadas a delincuencia o a peligro, o a una situación de seguridad, como bien dijo Aramis antes, en términos de seguridad física, seguridad personal, seguridad pública, en espacios públicos. Estamos todos, todas y todos formados en esta perspectiva prohibicionista, y el cannabis fue introducido en las convenciones desde el año 61, pese a que, y los invito en ese sentido a cuestionar la inclusión dentro de las listas de las convenciones, simplemente con leer un poco de historia, investigaciones del Transnational Institute de Ámsterdam, el libro del abogado Juan Manuel Supa Altman, La prohibición, el libro de Johan Hari, el investigador británico, Tras el grito, que cuentan la historia de cómo el cannabis se incorpora dentro de las convenciones en una época donde no se eligió incorporar sustancias que sí tenían determinados efectos en salud tremendamente nocivos, como es el caso del tabaco o el alcohol. O sea, ya tenemos que empezar a pensar que quizás no estuvo del todo correcta la inclusión en un sistema tan estricto de control de estupefacientes, salvo que ya se pensara como una perspectiva de uso en favor de la salud. Entonces, ahí sí, la inclusión de sustancias que sí tienen utilidad en salud es razonable en el marco de esas convenciones, porque justamente la idea es evitar el tráfico ilícito de esas sustancias y que se cuente el sistema farmacéutico y médico mundial con esas sustancias para poder producir los medicamentos que la gente necesita. Pero el cannabis se le incluyó en la lista 4 y se le incluye a partir de toda una política cultural o construcción cultural que termina consiguiendo un sentido común muy arraigado, muy fuertemente arraigado en las sociedades en general, peyorativo respecto de la planta y absolutamente estigmatizante respecto de las personas que son usuarias de la misma. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque al habernos formado de esta manera, y especialmente los y las abogados que tenemos esta perspectiva bien jurídica, nos cuesta mucho deconstruir estas ideas y además no tenemos herramientas en el marco jurídico para deconstruir que no sea estrictamente la ley que explicó muy bien antes Aramis, la 27350, que es la única que pone un poquito en tensión el resto de la normativa que se aplica en materia de estupefacientes, como es la 23737, respecto del cannabis, ¿no? Por supuesto. Es la única que lo mueve un poco, la cuestiona un poco, o nos abre una especie de puerta o ventana para poder observar de otra manera esta sustancia, aun cuando la realidad es que desde la década del 60 que se investiga el uso en favor de la salud del cannabis y que hay miles de papers publicados e investigaciones ya en marcha, incluso en Argentina, sobre los beneficios del cannabis para determinadas patologías. Hoy sabemos que hay aproximadamente 45 patologías en las cuales el cannabis es útil, no como cura, pero sí como tratamiento que mejora la calidad de vida y paliativo del dolor en muchos de esos casos, patologías muchas de esas sumamente graves, incapacitantes, crónicas, realmente que generan una calidad de vida muy inferior en las personas que la padecen. Sin embargo, seguimos teniéndolo principalmente abarcado por la ley penal y lo tenemos principalmente pensado en términos sociales como algo que está mal, algo que incluso desde la perspectiva moral nos cuesta aceptar. Este es el problema, y la mayoría de los procesos judiciales están enmarcados en esta lógica, en esta mirada, en esta lógica por la cual la mera existencia de la planta implica de alguna manera alguna ilicitud, implica en principio sospecha de un delito, y que cualquier persona que esté relacionada con la planta, o que esté en el mismo lugar donde la planta está, o que tenga un derivado, de alguna manera algo mal está haciendo, algo
desde ya reprochable desde el punto de vista moral, pero además posiblemente o hace presumir que algún delito está cometiendo. La ley 27350 ha llegado para romper este paradigma y regular administrativamente, tal como nuestro país viene regulando otras sustancias que también son sustancias psicotrópicas y controladas por el sistema internacional, pero que se han regulado administrativamente como sustancias para medicamentos ya de la década del 60 y 70. Recién en el 2017 Argentina adopta esta posición respecto del cannabis en una ley que, como bien explicó Aramis, es limitada, es una sábana bastante corta para la cantidad de personas que necesitan acceder, y tiene además, es una ley en marco de una situación que tiene otras complejidades y que hay que entender para poder comprender un poco más qué es lo que pasa cuando vamos con todo, con el sistema penal, contra la planta y las personas que la tienen o la usan. Ahora, si bien existe un montón de publicaciones y un montón de investigación respecto del cannabis medicinal, en el mundo únicamente existen 2 sustancias de grado farmacológico aceptadas, producidas por laboratorios. No se producen en Argentina, se producen en Europa. Y en Argentina, hasta el 2017, y aún hoy, en algunos casos, la gente que necesitaba acceder a cannabis medicinal lo hacía a través de importación desde el exterior, por intermedio del sistema de uso compasivo del ANMAT, y ahora lo hace a través del Programa Nacional de Cannabis, pero de importación de ciertos derivados a precio dólar. Lo que históricamente se reconoció es la posibilidad de importar en casos extremos, personas que tenían tal gravedad de patología que no se podía acreditar de alguna forma que no podían tratarla con ningún otro tipo de sustancia, y en esos casos sí se permitía. Pero la realidad es que cuando se dictó la ley 27350 y se reglamentó primero, fueron solamente a las personas que tenían epilepsia refractaria a las que se mantuvo dentro de esta posibilidad. Todo el resto del universo de usuarios y usuarias de las otras 44 patologías, o quienes teniendo epilepsia refractaria no les sirviera el cannabis que venía de afuera, quedaron fuera de la posibilidad de acceder. Al día de hoy, 5 años después, con una legislación que mejoró muchísimo porque el decreto 883 garantiza otro tipo de derechos, abre realmente la posibilidad del acceso por otras vías, y la resolución 800 del Ministerio, que no tiene un año, entonces hay que entender cómo ha evolucionado y lo magnífico de que por fin se están reconociendo derechos y se esté trabajando en favor de la salud. La resolución también genera en la práctica el REPROCAN habilita lo que ya preveía el artículo 8 en la redacción de la ley, en el sentido de gente que se pueda registrar para poder cultivar y acceder por las vías del cultivo solidario, cultivo en red. Si bien pasa esto, lo cierto es que las vías de acceso al cannabis siguen siendo muy restringidas o siguen siendo complejas. Al no venderse en farmacias, como sí se venden otros productos en favor de la salud, no existir un sistema de dispensarios en Argentina como existen en otros países, como puede ser Canadá, al no haberlo producido concretamente el Estado como estaba previsto en la ley medicinal y como se hace en otros países como por ejemplo Uruguay, para que ustedes vean cómo en otros países se ha regulado de otra manera, al no pasar todo eso, la gente ¿cómo accede al derivado de cannabis? Bueno, accede como puede. Accede o sabiendo cultivar en el caso que tenga las condiciones de salud y de espacio y de tiempo para hacerlo, o consigue a alguien que le cultive en forma solidaria, algo que también es bastante complejo, o se acerca a alguna de las 160 asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando la temática en todo el país, y pide participar o de los talleres o de las redes de asistencia y colaboración que tienen estas asociaciones civiles. Pero está faltando, y en la otra forma de acceder es un mercado ilícito con muchas complejidades, porque al estar fuera de un circuito regulado por parte del Estado, está fuera también de un verdadero sistema de control de calidad de lo que se vende en ese circuito o en ese mercado ilícito. Todas estas cuestiones hacen que circulen, haya plantas, haya semillas, haya derivados, haya todo esto circulando, y las fuerzas de seguridad o los que estamos en el Poder Judicial cuando lo vemos, bueno, venimos con esta cabeza prohibicionista y
salvo que estemos formados y conozcamos exactamente qué es el ReproCan, qué es una persona habilitada para ser usuaria en el ReproCan, o que existe la ley medicinal, como mínimo, y que reconoce el uso en favor de la salud, terapéutico, paliativo del dolor de la planta de cannabis, por el solo hecho de ver este tipo de componentes alrededor nuestro, existe la posibilidad de que de ahí se impulse algún tipo de proceso penal. Hoy en día las personas que necesitan acceder a cannabis se encuentran con un montón de limitaciones. Cuando acceden, independientemente de que se puedan inscribir al ReproCan, dentro del ReproCan, que eso ya les garantiza una serie de derechos que van a poder ejercer y serles reconocidos en tanto, en el caso de verse en un conflicto con alguien del sistema penal, esa persona, ese operador del sistema, entienda que es el ReproCan, lo conozca, sepa que existe y entonces reconozca el derecho de esta persona. Algo que todavía está en proceso. Existen casos donde la gente circula con la habilitación del ReproCan en la aplicación Mi Argentina y cuando pasa por algún control de una fuerza de seguridad, le digan directamente eso no existe o no es válido en tal o cual lugar. En esta provincia no es válido, por ejemplo, este tipo de expresiones. O esto no sé qué es, no lo conozco, nunca lo vi, no sé cómo se aplica, entonces no te puedo permitir pasar con tu derivado en forma de aceite. Entonces, las personas, ¿qué les pasa? Tienen un cultivo quizás en su casa. Estamos hablando de personas que ya padecen algún problema de salud grave, que no pudo ser tratado por la medicina convencional. Y recurren a la planta de cannabis, en general no como primera opción, sino como opción cuando ya pasaron por un montón de otras y no lograron mejorar su calidad de vida. Esas personas se enfrentan a situaciones de tener que explicarle a sus vecinos qué es lo que están haciendo para no sufrir algún tipo de denuncia por parte de un vecino que no entienda o que presuma que eso es un delito por el solo hecho de ver las plantas. No se puede pelear con nadie, porque donde se pelea con alguien que entró a la casa o que sabe que cultiva, vuelve a tener el mismo riesgo de que exista algún tipo de denuncia que la persona está cultivando, y como no se sabe en general para qué las personas puedan cultivar, o sea, existe la posibilidad de que sufra un allanamiento, un proceso penal, una investigación. En definitiva, está expuesto a una situación de criminalización. Si la persona que maneja el cultivo o que es la usuaria medicinal o terapéutica es víctima de violencia de género, tiene incluso menos posibilidades de denunciar, porque donde entra la policía tiene miedo de que se pase de ser víctima a ser una posible imputada por una infracción a la ley de droga. Hacer la denuncia por un robo, sobre todo cuando el objeto del robo son las plantas, también es muy complejo. No se anima en general la gente porque tiene que ir a reconocer a una dependencia policial o a una dependencia judicial que tenía plantas en su casa. Entonces, todas estas cuestiones restringen muchísimo el acceso al tratamiento, restringen muchísimo el ejercicio del derecho a la salud a personas que, como ya les dije al principio, en general ya traen una situación sumamente compleja que la arrastran o por mucho tiempo o con profundas afectaciones de otros derechos. Muchas de las personas que son usuarias de cannabis son personas con discapacidad. Este es el caso, bueno, los niños y niñas con epilepsia refractaria son un ejemplo, pero hay muchísimas personas, como las personas con espectro autista, por citar solamente algunas, que tienen discapacidad, o personas que tienen algún tipo de discapacidad física a consecuencia de alguna dolencia. La gente que convive con una situación de discapacidad ya tiene una situación en sus derechos mucho más compleja que el resto. Lidia normalmente con trámites de obras sociales sumamente engorrosos, lidia con tratamientos médicos muy complejos, todo el tiempo está tratando de poder vivir su vida en igualdad de condiciones que con relación a las personas que no padecen este tipo de problemas. Imagínense sumarle a eso la complejidad de que el mejor tratamiento posible en su salud sea la planta de cannabis en este marco normativo y en este marco social donde impera, digamos, la perspectiva prohibicionista en general. Lo mismo pasa para personas que son adultas mayores o personas que tienen que ver si deciden tratar con esto a un niño, niña y adolescente, donde se les revisa muchísimo más el tratamiento que se les da, porque obviamente son personas que requieren una protección específica conforme el Tratado de Derechos Humanos que así lo prevé. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, o lo que yo vengo acá a traer o interpelarlos o interpelarlas, es empezar a deconstruir la perspectiva que nosotros tenemos respecto de la planta de cannabis. No toda planta de cannabis necesariamente implica una conducta delictiva. La mera existencia no necesariamente implica una infracción a la ley de droga.
no por existir en sí mismo un derivado de cannabis, una planta, una semilla, sea necesario hacer alguna denuncia, porque no necesariamente estamos frente a una conducta abarcada por la ley de drogas. Podemos estar ante una conducta que tenga que ver con el ejercicio del derecho a la salud de una persona que ha elegido este camino porque es el que mejor le sirve para la dolencia que tiene. Si se pretende exigir que las personas no cultiven o no accedan por esta vía al cannabis, se les cierra y se les restringe muchísimo un derecho humano básico como es el derecho a la salud, porque la gente no tiene, como sí lo tiene con otro tipo de sustancias, acceso a través de las farmacias por el momento. Está en este momento en el Congreso Nacional un proyecto de ley para el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal, que en el caso de ser sancionado abriría la posibilidad del sector privado a producir, y entonces sí, quizás de acá a unos pocos años empecemos a ver derivados de cannabis de venta en farmacias, ¿sí? Y empecemos a ver empresas productoras, cultivos legales, cultivos controlados por organismos del Estado, y vamos a tener que terminar, digamos, de cambiar la cabeza prohibicionista para adecuarnos a esta nueva realidad que tiene que ver con simplemente el uso de una sustancia en favor de la salud como cualquier otra. Esto es, digamos, lo que se viene. En el mientras tanto, lo que hay que evitar es que bajo la excusa de la guerra contra las drogas, que es el paradigma con el cual se aplica la ley 23737 en América Latina, no solamente en Argentina, que bajo este paradigma belicista de combate que permite determinadas intervenciones del Estado muy fuertes respecto de las personas que están abarcadas por esta perspectiva, o que son sospechadas de la comisión de un delito de infracción a la ley de drogas, bueno, intentar evitar que esta guerra contra las drogas se lleve puesto y afecte derechos humanos de personas que en realidad son usuarias de esta planta en favor de su salud. Para eso quizás hay que conocer un poquito más de qué se trata la planta cuando hablamos de planta, y en eso les voy a decir que el decreto 560 del año 2019, que es el decreto complementario de la ley de drogas, el que actualmente rige, incluye tanto la planta de cannabis como todas sus partes, semillas, extractos y derivados. La realidad es que la semilla no tiene el componente psicoactivo THC. La planta lo desarrolla una vez que la semilla se cultiva y se desarrolla una planta, ahí recién se desarrolla este componente, que es el famoso componente que es el más problemático. La semilla no lo tiene THC-A, THC en estado ácido. Sin embargo, está incluido dentro de la normativa como parte de lo que es del concepto de estupefaciente. ¿Y por qué lo traigo a colación? Y porque una de las buenas modificaciones que hubo recientemente en el marco de la ley medicinal es una resolución conjunta entre el Instituto Nacional de la Semilla, que es un organismo que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y el Ministerio de Salud de la Nación. Es la resolución número 5 del 21, en la cual ambas áreas de distintos ministerios coordinaron en abrir la posibilidad de la inscripción de semillas, ¿sí?, ante los distintos registros que tiene a su cargo, cuya fiscalización tiene a su cargo el Instituto Nacional de la Semilla, que es el organismo, digamos, de contralor de todas las semillas en el país para todo el circuito productivo y de todos los órganos de propagación de plantas en términos productivos en Argentina. Bueno, ahora, a partir de esta resolución conjunta, existe la posibilidad de inscribir semillas, inscribir variedades ante el INASE, declararlas, empezar a armar los primeros pasos para la producción de semillas que luego en algún momento van a pasar a ser o formar parte de los proyectos de investigación que está aprobando el Ministerio de Salud de la Nación, o van a poder ser adquiridas por las personas usuarias del ReproCan, ¿sí?, o en algún punto será habilitada la comercialización de las semillas en general. Entonces, como ustedes ven, la ley penal tiene un paradigma muy estricto, que a la vez es muy amplio en cuanto a todo lo que abarca respecto de la planta, independientemente de la razonabilidad de que se abarque, porque la verdad es que esté incluida la semilla no tiene demasiado fundamento científico. Pero a la vez, la ley medicinal rompe el paradigma e incluso abre la posibilidad de registrar aquello mismo que la otra normativa sigue teniendo como estupefaciente. Esto es para poner un poco en cuestionamiento, interpelar cómo está funcionando el sistema. ¿Hay tensión entre las dos normas? Sí, por supuesto.
termina, o en algunos puntos tiene contradicciones, claro, por supuesto. Lo que termina pasando es que son los operadores del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad los que tienen que tomar las decisiones respecto de qué normativa tienen que aplicar o cuál deben respetar según el caso, cuál es la preponderante, depende de la situación que se encuentren. Y en eso, además de conocer estas regulaciones, la regulación administrativa, que es la ley 27350, las resoluciones, la 883 del 20, la resolución del Ministerio de Salud 821 y esta resolución conjunta del INASI y del Ministerio 5 del 21, además de eso tienen que empezar a cambiar la cabeza para, ante el hallazgo de una planta, de un derivado, de una semilla, antes de proceder al secuestro, a la destrucción y al avance en la lógica de la guerra contra las drogas, en la suposición de que lo único que tienen de frente es la comisión de algún delito, antes que eso deben frenar y ver si corresponde en realidad la aplicación de la ley administrativa y no se está ante un caso de aplicación seguro de la ley penal. Piensen que para una persona que está realizando un tratamiento a través de derivados en un frasco, o de cultivo en su casa o por parte de un tercero, lo peor que le puede pasar, más allá de todos los efectos negativos que pueda tener con criminalización, con un proceso penal o incluso con un encarcelamiento, lo peor que le puede pasar es que le impidan y le obstaculicen su tratamiento. Y el secuestro de las sustancias lo que genera es esto, le impide a la persona seguir atendiendo su salud, la que atendía a través de esa planta. En esto, para poder entender que cuando uno está ante estas plantas y estos derivados, antes de actuar, presumiendo que necesariamente estamos ante una infracción de la ley de droga, antes que eso, hay que entender, entre otras cosas, que el cannabis tiene diferentes vías de administración. Entonces, nosotros conocemos en Argentina y estamos más familiarizados con el aceite de cannabis. Pero el aceite de cannabis es una forma de extracto que en realidad es resina que se obtiene de las flores de la planta hembra, esto es muy importante que se entienda, es resina o extracto que se obtiene de la flor o cogollo de la planta hembra del cannabis, que a la vez se diluye en algún medio acuoso, graso, en realidad liposoluble, porque es liposoluble este tipo de resina, como puede ser aceite de coco, puede ser aceite de oliva y en algún caso aceite de sésamo. Eso es el aceite de cannabis. Es una solución donde se disuelve en realidad un extracto de la flor de la planta. Pero hay otras vías de administración que son sumamente usuales e incluso mucho más usuales que el aceite. Que acá se hizo conocido en realidad porque las primeras mamás que llevaron la pelea al Congreso sobre el uso de derivados medicinales del cannabis, lo tomaron del Charlotte, del aceite de Charlotte, que es el aceite que se hacía en Colorado, Estados Unidos, a partir del tratamiento de una nena que se llamaba Charlotte Fishy, y en su honor se puso este nombre a este derivado puntual. Pero en realidad, decir aceite de cannabis es solo decir una forma de administración. Lo que hay que saber es que hay muchas. Por ejemplo, vaporizado. O sea, la misma flor, el mismo cogollo, previo a un proceso de secado y de deshidratación, en el que, además, vamos a aclarar, pierde entre el 70 y el 80% del peso, y esto es importante, ahora voy a explicar por qué. Esa misma flor seca, puesta en un aparatito para vaporizar, es una de las vías más útiles, sobre todo en tratamientos de dolor, o donde se requiere hacer rescate de dolor. Hay vías tópicas en tinturas y en crema, hay vías comestibles también, en mantecas o en preparaciones, digamos, para personas que quizás no tengan la facilidad de recibirlo por otra vía. Es el caso de muchos niños, niñas pequeños, que por ahí no es tan fácil suministrarles un aceite y por ahí es más fácil prepararles una manteca en una galletita, para darles un ejemplo de qué es lo que estoy diciendo. Pero entonces tenemos vaporizado a partir de flor seca, tenemos comestibles a partir de preparados desde la flor seca y tenemos los aceites. Ahí tienen 3 ejemplos de algunas de las vías de administración de derivados de cannabis que son usuales en nuestro país. Fuera del país tenemos también cápsulas, tenemos pastillas, o sea, lo tenemos preparado ya como medicamento. Pero acá tenemos estas. Y es importante que lo sepan, porque todas estas vías de administración son normales y son habituales. Entonces, no es que si no es un aceite de cannabis, el uso no puede ser en favor de la salud. Esto también es necesario entenderlo.
Y cuando hago referencia a la planta hembra y a la flor que pierde entre 70 y 80% de su peso, ¿por qué lo explico? Porque es usual que una persona que necesita cannabis para su salud cultive la cantidad suficiente de plantas, sobre todo si lo hace al aire libre, para garantizarse el tratamiento que requiere en forma anual. A ver si el cultivo es anual o por ahí 2 veces al año, depende si el cultivo lo tiene en algún lugar bajo techo. ¿Por qué digo esto? Porque pasa muchísimo que en los procesos penales se cuestiona la cantidad de plantas o se sospecha que hay un delito más grave o una infracción necesariamente a la ley penal por la cantidad de plantas que se encuentran. Y lo que hay que entender es que de la cantidad de plantas en tierra que uno ve, primero puede haber plantas que no sean planta hembra, que nunca vayan a producir flores. Puede haber pequeñas plantas que nunca vayan a crecer, que vayan a fracasar en su cultivo, en su producción, porque no dejan de ser plantas y pueden estar expuestas a plagas, pueden estar expuestas a alguna inclemencia climática. No necesariamente todas las plantas que se cultivan en tierra van a ser el día de mañana una planta grande que va a producir las flores que se necesitan. Y además, una vez que se producen las flores, de la cantidad de flores en la planta, el material vegetal que se va a obtener es mucho menor una vez que pase por el proceso de secado y deshidratación. Con lo cual, una persona que necesita sostener un tratamiento a lo largo de muchos meses y que la forma que lo sostiene es a través del cultivo, posiblemente requiera una bastante cantidad de plantas o bastante cantidad de flores para poder sostener ese tratamiento anual hasta que vuelva a conseguir una cosecha. Y estos son detallecitos técnicos que quizás no derivan de una normativa jurídica, pero que sí sirven para entender un poco estos panoramas que uno se encuentra cuando ve un espacio cultivado. Y entender que, por más que pueda tener una determinada cantidad de plantas que dentro de la perspectiva prohibicionista y en el marco de esta lógica de guerra contra las drogas nos pueda parecer muchísima o nos pueda parecer demasiada, lo cierto es que igual podemos encontrarnos ante una situación de uso en favor de la salud. El decreto 883 y la resolución 800 justamente reconocen entre 1 y 9 plantas, que es una cantidad bastante importante. Pero también hay que entender que el cannabis opera de distinta manera en el cuerpo humano. Porque la planta de cannabis, en realidad, como ustedes seguramente les va a explicar, o Dani, o Daniela Sedán, o Marcelo Morante, funciona conectándose con el sistema endocannabinoide que cada uno de nosotros y nosotras tenemos en el cuerpo. Y esa función, esa conexión entre los fitocannabinoides de la planta y el sistema endocannabinoide que tenemos las personas en el cuerpo, o los animales en el cuerpo, operan de distinta manera, depende de la persona de que se trate. Con lo cual, hay gente que va a requerir de algún quimiotipo específico de la planta, otros van a requerir diferentes quimiotipos o rotación de cepas, para que se entienda, y en ese caso se van a tener que asegurar la cantidad de cepas, de cada una de las cepas, para poder sostener el cultivo y el tratamiento a lo largo del año. Es decir, no es matemático, está previsto con algunas limitaciones en el ReproCan y en la regulación reglamentaria del registro, pero lo cierto es que tampoco es matemático. Si uno en vez de 9 tiene 10 plantas, estamos ante un delito, y si uno tiene menos de 9, no lo estamos. Esto también hay que entender. Los usos medicinales pueden ser diferentes, pueden tener diversas aristas, y lo más importante es que ante una situación donde no nos encontramos ante un acto concreto de venta de narcotráfico que pueda ser asociado al narcotráfico, antes de retirar plantas, habría que o secuestrar frascos con aceite o secuestrar semillas. Hay que ver si no le estamos afectando en realidad los derechos humanos básicos a alguien que está usando todos estos derivados para sus tratamientos. Nuestra provincia tiene bastante gente criminalizada por infracciones a la ley de droga con relación al cannabis. Y el problema que se tiene en estos casos es, primero, que muchas de las personas realmente no conocen, sobre todo personas que por ahí no acceden a educación formal, por ahí sí conocen de boca en boca el uso del cannabis medicinal y lo prueban o intentan el acceso por alguna vía, pero quizás no cuenten con la información suficiente para saber que se pueden inscribir en el ReproCan. Este es un impedimento, este es un obstáculo. Eso hace que por ahí accedan al cannabis como puedan y que al no estar registrados legalmente estén mucho más expuestos a la criminalización. Esto es una cuestión. Otros simplemente no lo saben porque no está tan difundido
entre en el sistema de salud público, por ejemplo. O sea, recién ahora empezaron las capacitaciones a partir de la excelente predisposición del Ministerio de Salud de la provincia. Entonces, quizás personas que no tienen acceso a médicos del sistema privado, o que no tienen tanta formación o acceso a información y capacitación como tienen otras, acceden como pueden y están siempre más expuestos a situaciones de criminalización, a ser denunciados por alguna actitud sospechosa. Esto pasa. En ese sentido, el problema de la criminalización es que una vez que empiezan los procesos penales, la cabeza, y acá hago una autocrítica porque yo formo parte del sistema de justicia, entonces me pongo también, reconozco, digamos, los problemas que tenemos quienes lo integramos, digamos, para pensar estas cuestiones. A ver, cuando vemos la situación, damos por sentado que algún delito, pues alguna infracción están cometiendo. Y lo que termina pasando es que la persona criminalizada se ve forzada a probar el uso medicinal. Es como que se invierte el principio de inocencia y se invierte la carga de la prueba, y es la persona criminalizada la que tiene que demostrar que no está cometiendo un delito. En realidad, desde la sanción de la 27350, esta lógica debería haber cambiado. Una vez cuando se investiga una infracción a la ley de droga y se está hablando de cannabis, deberían los mismos operadores del sistema que forman parte de esa investigación, investigar previo a cualquier acto de criminalización que pueda implicar afectación de derechos humanos, como pérdida de la libertad, como afectación, como restricción al tratamiento, como afectación al domicilio de la persona, descartar que no se esté ante un posible uso en favor de la salud. Esto es lo que debería ocurrir. En la práctica no está pasando eso de esa manera. Yo soy defensor oficial, y mi primer acercamiento a este tema fue justamente en la defensa, a partir de la defensa en 2017, de una persona usuaria de cannabis en favor de la salud y cultivadora solidaria a su vez. Y la consecuencia de la criminalización que ella tuvo, con encarcelamiento incluido durante 2 meses, no solamente fue la pérdida de todo el cannabis que ella tenía, con el que trataba una patología grave que padece hace mucho tiempo, sino también la afectación al derecho a la salud de las personas que recibían derivados de cannabis en forma solidaria que producía esta cultivadora, por el hecho de que era experta. En la época que ella fue detenida, por supuesto, no había ni ley medicinal ni existía el ReproCam. Y la denuncia simplemente decía que ella tenía plantas de cannabis, y con eso y la comprobación de la existencia de las plantas fue suficiente para el allanamiento, el secuestro de todo el cannabis, plantas y extractos y derivados que ella tuviera, inclusive los aceites que ella tenía preparados, y la ubicación de ese accionar, o la calificación legal de esa conducta, como una de las infracciones al artículo 5 de la ley de droga, con lo cual ella fue detenida porque tenía una pena de expectativa que iba entre 4 y 15 años de prisión. Entonces la consecuencia fue el encarcelamiento, la afectación grave de su tratamiento en salud, el tratamiento de las personas a quienes ella le donaba en forma solidaria algunos derivados, y consecuencias graves que tuvo luego en su salud a partir de la suspensión de ese tratamiento y la continuación del proceso penal, en el cual ella no se animaba luego a volver a producir por lo menos un poquito del cultivo que tenía para reanudar su tratamiento. El caso que a mí me tocó defender, que es el caso Funaro, en ese caso la defensa tuvo que ser sumamente proactiva en demostrar el uso terapéutico y medicinal de la planta de cannabis y la ausencia, digamos, de una conducta de infracción a la ley de droga por parte de Adriana Funaro, que era la cultivadora. Llegó, finalmente, hizo todo un recorrido y llegó después de 2 años al Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, y luego del desistimiento de los recursos por parte del fiscal ante el Tribunal de Casación, tuvo resolución definitiva por parte de la Sala Cuarta. Hoy ella se le reconoció, digamos, en ese fallo de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación, el derecho a reparaciones, a exigir reparaciones al Estado. Entonces, ella hoy está con posibilidad de hacerle juicio civil al Estado de la Provincia de Buenos Aires por la afectación de derechos humanos que el proceso penal le produjo. ¿Qué es lo que estoy tratando de resaltar con esto? Que hay que prestar mucha atención, porque en realidad la regla debe ser la ley 27350 y los derechos que esa ley reconoce. La excepción siempre tiene que ser la normativa penal.
y que la falta de respeto de este orden prioritario, que va en línea con los tratados de derechos humanos que están incorporados por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, como bien ustedes saben, esa falta de respeto de este orden, como debe ser aplicado o debe ser interpretada la situación, lo que puede redundar es más adelante en responsabilidad por parte del Estado argentino por la afectación de estos derechos. Entonces, para terminar, y las invito a deconstruir los conceptos con los que venimos formados con relación a la planta de cannabis, empezar a verla como esto, como una planta que tiene diferentes usos, que tiene uso adulto o psicoactivo o recreativo, depende cómo se llame, que por el momento en Argentina únicamente está reconocido dentro del fallo Arriola, pero en realidad no, no está penalizado el consumo, pero sí las tenencias, eso por un lado, y que por ahí en algún momento habrá que dar una discusión sobre esto, pero lo cierto es que los otros usos de la planta de cannabis, extractos y derivados, que son los usos en favor de la salud, que ya está reconocidos en más de 50 países a nivel mundial, son usos lícitos en Argentina, que ha regulado por vía administrativa los usos lícitos que el propio Sistema Internacional de Fiscalización y Control de Estupefacientes prevé desde las convenciones de 1961, en la del 72 y en la del 88. O sea, Argentina no hizo acá ninguna revolución respecto a esta sustancia, simplemente reguló administrativamente el uso lícito que ya reconocían las convenciones. Con lo cual, nosotros tenemos que cambiar un poco la cabeza, prestar atención a la ley medicinal y cómo está funcionando, y entender que hay personas que padecen alguna de estas 45 patologías, que ya tienen una afectación en sus derechos en general y una calidad de vida más afectada en función de estas patologías graves que padecen, que muchas de ellas pueden ser crónicas, extremadamente graves, incapacitantes, y que muchas de estas personas además pueden formar parte, integrar estos colectivos especialmente protegidos, como es el caso de las infancias o las personas adultas mayores o las personas con discapacidad, y por ende lo que no se puede hacer es, bajo la excusa de la persecución de una figura típica de la ley penal, afectar derechos humanos de estas personas usuarias y que necesitan el acceso a la planta de cannabis y derivados para atender sus dolencias que no tienen por el momento por otra vía. Con esto, bueno, me quedo a disposición por alguna pregunta, devolución o comentario. Los invito entonces a conocer estas normativas y empezar a pensar la planta de cannabis de manera diferente y entender también, con esto cierro, que todos, todas y todes podemos ser eventualmente usuarios también, con lo cual la deconstrucción respecto a estos temas y el conocimiento y formación respecto del régimen legal vigente nos abarca incluso a quienes estamos acá. Bien, como les decíamos anteriormente, que está habilitado el chat para las preguntas que puedan surgir, así como también alguna... Bueno, había una pregunta que nos compartieron ahí, que tiene que ver con dónde están plasmadas esas 45 patologías que mencionó Victoria. Bueno, a ver, la ley de cannabis medicinal justamente, el decreto 883 justamente no especifica patologías, porque la evolución científica a lo largo del tiempo, desde que se empezó a investigar y se identificaron, a ver, en la década del 60, en Israel, el principal investigador y padre de la medicina de endocannabinología, el doctor Rafael Meyulán, identificó los primeros receptores que tenemos en el cuerpo para cannabinoides en ese momento. Y a partir de ahí luego identificó el sistema endocannabinoide que tenemos los animales en el cuerpo y las personas, por supuesto, y se empezó a estudiar la utilidad del cannabis en distintas patologías. Va avanzando la ciencia, entonces hoy se sabe que son aproximadamente 45, ¿y por qué? Porque el cannabis lo que hace es, y esto, soy abogada, entienda mis limitaciones para explicar, y seguramente el doctor Marcelo Morante va a ser un disertante de lujo en este sentido, pero el cannabis lo que hace es interferir o volver a regular o reequilibrar
funciones que tenemos en el cuerpo que tienen que ver con el dolor, con la inflamación, con el hambre, con el sueño, y estos son todas funciones corporales que se ven afectadas cuando se sufren distintos tipos de patologías. Entonces, hay desde patologías neurológicas, vamos a ver, síndrome de West, Lennox-Gastaut, por ejemplo, que son algunas de las epilepsias refractarias. Patologías como Parkinson, patologías como Alzheimer, problemas como la diabetes, síndrome de Crohn, fibromialgia, artritis, artrosis, bueno, artritis reumatoidea, artrosis, migrañas, dolor neuropático, tinnitus, son algunas, glaucoma, tratamiento para el VIH, de acompañamiento en tratamientos de VIH, tratamientos paliativos del dolor en oncología. Les estoy citando algunas de las que me acuerdo de memoria sobre las cuales existe evidencia científica. A nivel internacional se estudia incluso la inhibición del dolor para cuestiones que tienen que ver con síndrome premenstrual o dolores durante la menstruación. O sea, es así de amplio el abanico de impacto, porque en realidad sobre lo que trabaja el cannabis, que no tiene comparación con otro tipo de medicamentos, no es sobre la patología en sí, sino sobre determinados síntomas que se producen en el cuerpo y que son comunes a varias patologías. Dentro de las limitaciones que tengo como abogada, estoy abriendo un poco la cuestión. Yo los invito en ese sentido, sí, a leer por ahí, a ver el documental de Scientist, el científico, que es la historia de Rafael Mellulán, para que puedan ver ahí cómo se identificaron los receptores CB1 y CB2, y el tercero que se le llamó anandamida, que tenemos nosotros, y leer por ahí trabajos de científicos que son más accesibles, no son papers de idioma imposible de entender, como es, por ejemplo, el libro Cannabis Medicinal, recientemente publicado, escrito por Marcelo Morante y Celeste Romero, donde van a ver un detalle de todas estas patologías, no solamente explicado, sino con ejemplos de pacientes. Buenísimo. La intervención también en ese sentido, en relación a lo que dice Victoria, justamente hay mucho por hacer y también hay muchas investigaciones en curso, así que los descubrimientos también y los hallazgos todavía no los conocemos, son pocas las investigaciones publicadas acá en Argentina, aunque hay mucho trabajo que se está haciendo, así que eso es lo valioso. Y otra pregunta que nos transmiten tiene que ver si todo lo expresado también es válido para todas las provincias o cada provincia debe adherirse, una persona que es de Santa Cruz. Y en relación a eso, justamente estamos hablando de una ley nacional. Lamentablemente hay muchísimas dificultades todavía para que se reacomoden, digamos, todos los municipios o todos los gobiernos locales que han establecido normativas de jerarquía inferior a esta ley nacional. Lo importante es destacar que justamente estamos hablando de una ley nacional que tiene esa jerarquía, ¿no? Una jerarquía que garantiza justamente a todas las personas que lo exijan, que habiten en territorio argentino, el acceso a ese tipo de derechos, ¿sí? Que esa es no sé si alguna otra pregunta más había, pero nos parece importante destacar eso, ¿sí? Que esta cuestión de los mecanismos de adhesión, que muchas veces establecen diferentes legislaciones, en este caso no se aplica, ¿sí? Más allá de que, bueno, que hay una mención al rol que pueden asumir los gobiernos locales en relación a la autoridad de aplicación, ¿sí? Pero más allá de eso, es importante destacar que no es necesario, digamos, ese mecanismo de adhesión. Igual sobre el tema voy a sumar y contarles que en realidad a la vez en Argentina hay 23 normativas locales o provinciales relacionadas con el uso de cannabis en favor de la salud. Únicamente la provincia de Formosa no legisló de ninguna manera. Y hay provincias como por ejemplo la provincia de Santa Fe, cuya ley es anterior incluso a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal. El resto de las provincias en Argentina han legislado como mínimo adhiriendo a la ley 27350, y ese es el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que adhirió a través de la 14.924. Algunas otras provincias han ido un poco más allá y han regulado en forma mucho más amplia, como es el caso de Entre Ríos, por citar un ejemplo, o han ido modificando a medida que que ha ido evolucionando la legislación nacional, han ido modificando las legislaciones provinciales, como es el caso, por ejemplo, de la provincia de Chubut. Pero ahora, lo que quiero explicar con esto es que, además de la ley nacional, y que en esto coincido con lo que explicó Aramis muy bien, las provincias, por su lado, han impulsado sus propias legislaciones y están acompañando los proyectos de investigación, que eventualmente serán proyectos de producción también, previa habilitación del Ministerio de Salud de la Nación.
Y bueno, habían preguntado cómo se escribía el documental. Es de Scientist, ahí lo El vuelven- científico, en el castellano. científico. Sí. Y bueno, ya para cerrar un poco la actividad de hoy, le cedo la palabra a Lucía. Les agradezco a todos y todas ustedes también que estén muy atentos y atentas a nuestras intervenciones, y también los invitamos y les invitamos a cómo sigue la actividad, ¿no? Pero les cedo la palabra a Lucía y bueno. O simplemente agregar eso que señalaba Aramis, que seguimos el día jueves en el mismo horario, 14:30. Vamos a contar con Daniela Sedán de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en cannabis. Y el día viernes también 14:30 con el doctor Marcelo Morante, que está a cargo del programa de cannabis del Ministerio de Salud de la Nación. Y agradecer a Aramis y a Victoria por el encuentro de hoy, que estuvo muy, muy bueno. Bueno, los esperamos el jueves.